Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video continuaremos con la segunda parte del banco de preguntas de biología para el examen de admisión de la UNAM. Recuerden que en la descripción les dejaré la lista de reproducción con todos los videos respondiendo bancos de preguntas de biología. Y la pregunta 16 nos dice: ¿qué proceso se lleva a cabo en la fase G1 de la interfase? Recuerden esto, fase G1 de la interfase. Estamos hablando del ciclo celular, que es este que tenemos aquí. Recuerden que el ciclo celular se compone por la interfase, que consta de esto de aquí, y después viene la división celular, que es esta parte de aquí. Pero además la interfase, que es esto de aquí, consta de la fase G1, de la fase S y de la fase G2. La fase G1 es la primera fase de crecimiento, la fase S es la síntesis de proteínas y la fase G2 es la segunda fase de crecimiento y después entra a la división celular. Entonces aquí la respuesta correcta sería la D, crecimiento celular. Eso ocurre en la fase G1 de la interfase. La pregunta 17 nos dice: ¿una consecuencia de la meiosis es la? Recuerden que la mayoría de las células se reproducen por mitosis y solo las células sexuales se reproducen por meiosis. Y una consecuencia y ventaja de esta reproducción es la variación genética. Eso recuérdenlo muy bien. La siguiente nos dice: los plásmidos son... ¿Qué son los plásmidos? Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico que generalmente están en forma circular y se encuentran principalmente en los procariotas, organismos procariotas como las bacterias. Entonces aquí la respuesta correcta sería la B, material genético extracromosomal que se localiza en el citoplasma de las bacterias. La pregunta 20 nos dice: a un individuo que posee alelos idénticos para un carácter se le conoce como... Bien, tienen que tener bien en claro estos conceptos. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad portadora de la herencia. Esto recuérdenlo muy bien. Un gen es la unidad portadora de la herencia. ¿Y qué es un alelo? Pues un alelo es una forma de varias que puede tener un gen. Una forma de varias que puede tener un gen. ¿Y qué es un homocigoto y un heterocigoto? Pues un homocigoto es un individuo que presenta dos alelos del mismo tipo y un heterocigoto es un individuo que presenta dos alelos de diferente tipo. Recuerden, homocigoto, par de alelos iguales, heterocigoto, par de alelos diferentes. Entonces la pregunta 20 nos dice: a un individuo que posee alelos idénticos para un carácter se le conoce como... Lo acabamos de decir, homocigoto. La pregunta 21 nos dice: reino de la naturaleza formado por células procariontas. El único reino de la naturaleza formado exclusivamente por células procariontas es el reino Monera, que está formado por las bacterias. Y vean, aquí tenemos 4 reinos de la naturaleza. Haría falta uno para completar los 5, que es el reino protista. La pregunta 22 nos dice: se conoce como especie endémica a aquella... Y recuerden esto, una especie endémica es aquella especie que se encuentra solo en determinada región de la biosfera. Entonces la respuesta correcta sería la B. Por ejemplo, el ajolote mexicano es una especie endémica de México, porque solo se encuentra aquí. La pregunta 23 nos dice: en una cadena trófica ocurre... Y la respuesta correcta es la transformación de energía. Ok, pero ¿qué es una cadena trófica? Es como un tipo de cadena alimenticia, o sea, un proceso de transferencia de nutrientes a través de diferentes especies. Por ejemplo, tenemos a los productores, que son aquellos que producen su propio alimento a través de la luz del sol, de la energía solar, las plantas que hacen fotosíntesis. Tenemos a los consumidores primarios. Los consumidores primarios son los herbívoros. Después tenemos a los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios son los carnívoros. Después tenemos a los consumidores terciarios, que son aquellos que se comen a los depredadores. Por ejemplo, las águilas, que suelen comer serpientes. Y por último tenemos a los desintegradores, que como su nombre lo dice, van a desintegrar a los restos de animales muertos, inclusive plantas. La pregunta 24 nos dice: relaciona los procesos de anabolismo y catabolismo con los ejemplos correspondientes. Recuerden, anabolismo
es la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas simples y el catabolismo es la destrucción de moléculas complejas en moléculas más simples. Entonces la A nos dice construcción de moléculas orgánicas complejas, lo acabamos de decir, anabolismo. Degradación de moléculas orgánicas complejas, lo acabamos de decir, catabolismo. De almidón a glucosa. Vean, estamos pasando de algo complejo, que es el almidón, a algo más simple. Estamos degradando la molécula de almidón para obtener glucosa. Entonces esto es catabolismo. Y la D nos dice de aminoácidos a proteínas. Recuerden que las proteínas se obtienen a partir de la unión de aminoácidos. Y quiero que me pongan en los comentarios a ver si recuerdan mediante qué enlace se unen los aminoácidos. Lo hacen mediante un enlace en específico. Quiero que lo pongan en los comentarios. Entonces tenemos de aminoácidos simples a proteínas, complejo. Entonces esto es anabolismo. Por lo tanto la respuesta correcta es la A. La 25 nos dice, ¿cuál es la causa de que el dióxido de carbono sea un agente contaminante en la Ciudad de México? Y la respuesta correcta es la quema de combustibles fósiles. La pregunta 26 nos dice, la información genética del ácido desoxirribonucleico, ADN, está en... Y la respuesta correcta es la B, la secuencia de las bases. Esto es muy importante. El ADN contiene el código para crear y mantener cualquier organismo. Y este código se va a leer según el orden o la secuencia de 4 bases químicas. La adenina, timina, guanina y citosina. Eso recuérdenlo bien, la información genética del ADN está en la secuencia de estas bases. La 27 nos dice, propuso que los cambios ambientales provocan modificaciones adaptativas en los organismos, los cuales son transmitidas a los descendientes. Aquí rápidamente podríamos pensar en dos opciones, Lamarck y Darwin. ¿Por cuál nos inclinamos? Pues nos vamos a inclinar por Lamarck. ¿Por qué? Porque Lamarck propuso la herencia de caracteres adquiridos, y es lo que nos está diciendo aquí, los cuales son transmitidos a los descendientes. Y en ninguna guía he leído que Darwin propuso algo similar. Él propuso su teoría de la selección natural, de la cual tenemos una pregunta más abajo, así que prosigamos. La 28 nos dice, unidad natural de factores vivos y no vivos, que interactúan de manera cíclica y estable, se define como... ¿Cómo se define? Población, no. ¿Por qué? Porque una población simplemente es un conjunto de organismos de una misma especie. Por ejemplo, podemos tener una población de perros, una población de osos, todos de la misma especie, una población de jirafas, y todos esos son poblaciones de la misma especie. Un bioma simplemente es una determinada región de la Tierra, de la biosfera, que comparte características como el clima, la fauna, la flora, etc., ¿no? Hábitat, pues es muy evidente. Entonces aquí la respuesta correcta sería la de ecosistema. La pregunta 29 nos dice, tal cosa y tal cosa son factores independientes de la densidad que limitan el crecimiento de una población. Y aquí la respuesta correcta es la de temperatura y luz. ¿Por qué? Porque vean que nos dice factores independientes de la densidad de población. O sea que no está influenciado por el tamaño de la población de una especie. Y aquí tenemos alimento limitado. Esto sí está influenciado por el tamaño de una población. Así que lo que tenga alimento limitado lo quitamos. Y conductas predatorias también. Entonces no es un factor independiente de la densidad de población. La única que nos queda es la D, la temperatura y la luz. La pregunta 30 nos dice, a través de los ciclos biogeoquímicos, el dióxido de carbono y el agua se mueven hacia los productores acuáticos y terrestres para llevar a cabo la dióxido de carbono, también llamado dióxido de carbono, y agua. Se mueven hacia los productores, bien sea acuáticos o terrestres. ¿A qué les suenan? Fotosíntesis, sin duda. La fotosíntesis es llevado a cabo por los productores, ya sean acuáticos o terrestres, y ocupan dióxido de carbono, luz solar y agua. Muy bien, esto sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo.